Muy buenos días, mis chicos de grado séptimo, espero se encuentren muy bien y con la bendición de Dios. Mis chicos, espero que el fin de semana hayan logrado dejar al día todas sus actividades correspondientes al primer y segundo periodo para poder continuar con este tercer periodo. El día de hoy, entonces vamos a dar inicio con un tema muy chévere que se llama movimientos en el plano cartesiano, donde vamos a ver la simetría, la rotación y la traslación. Entonces, por favor, para esto necesito que saquen su cuadernito de geometría, vamos a sacar los colores, los esferos, la regla y lo más importante, el lápiz y el borrador. Ahora vamos a copiar en nuestros cuadernitos. Entonces vamos a copiar primero como título movimiento en el plano cartesiano. Y debajito vamos a escribir. Es una transformación geométrica del plano que conserva los ángulos y las distancias de una figura, ¿sí? La forma y el tamaño. Se distinguen tres tipos de movimiento: traslación, rotación o giro, y la simetría axial. Entonces vamos a poner primero como título simetría axial. Debajito vamos a escribir: la simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra. Como referencia se toma una línea y la línea tiene como nombre eje de simetría. Y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver el ejemplo para simetría axial. Entonces vamos a trabajar con esta figura azulita que les está apareciendo y vamos a nombrar nuestros vértices A, B, C, D, E y F. Y luego vamos a trazar un eje de simetría, como vamos viendo en el video. Luego de cada uno de los puntos, entonces vamos a trazar rectas perpendiculares. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la letra A. Entonces vamos a trazar una letra perpendicular desde el eje hasta el eje de simetría, y del eje de simetría la misma medida de la línea recta que trazamos la vamos a trazar hacia el otro lado del eje de simetría, y ahí me va a quedar la coordenada A'. Luego vamos a coger la letra B y vamos a hacer el mismo proceso. Entonces llevamos la línea perpendicular hasta el eje de simetría, y del eje de simetría tomamos la misma medida y vamos a poner la letra B'. Luego vamos a coger la letra C, vamos a tomar la medida que hay de la C al eje de simetría, y del eje de simetría al otro lado vamos a tomar la misma medida, y ahí va a quedar el vértice C'. Y asimismo vamos a coger la letra D. De la letra D vamos a trazar la línea perpendicular hasta el eje de simetría, y del eje de simetría la misma medida hacia donde no hay nada, o sea, para dejar nuestro vértice D'. Lo mismo vamos a hacer con la letra E y con la letra F. Por último, lo que vamos a hacer es que todos los vértices los vamos a unir. Entonces empezamos A', lo unimos con B', B' con C', C' con D', D' con E' con F', y no lo podemos dejar hasta ahí porque si no, no nos quedaría el mismo polígono. Entonces de F' a A', y lo que vamos a hacer es que vamos a colorear nuestro eje de simetría de color verde. Y así nos queda la simetría axial. Lo último que hacemos es borrar las líneas perpendiculares que trazamos durante todo el proceso. Y esta simetría axial también se le puede llamar como el efecto espejo por lo que refleja la figura que está a un lado. El siguiente ejemplo entonces va a ser dos triángulos donde se hace el mismo proceso para obtener el resultado del eje de simetría, de la simetría axial. Ahora vamos a ver dos dinosaurios, luego unos pentágonos también de la misma manera. Luego dos coches para que se familiaricen un poco con lo que es la simetría axial. Cuando hablamos entonces de simetría axial, hablamos de un efecto espejo. Entonces ambas figuras deben estar a la misma distancia del eje de simetría, ya sea de la forma que estén, como lo estamos viendo en el ejemplo de la pantalla. Ahora vamos a poner como título rotación o giro.
Entonces la rotación o giro, vamos a escribir debajo, es un movimiento que realiza una figura con base a un punto dado. La medida de sus ángulos no cambia, la medida de sus lados no cambia y su forma y su tamaño tampoco cambian. Lo único que va a cambiar es la posición de la figura. La rotación entonces de una figura se mide en grados. Entonces aquí vamos a utilizar nuestro transportador. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo se realiza la rotación y espero que por favor copien en sus cuadernos todos los ejemplitos que se van a dar. Ahora vamos a ver un ejemplo de rotación. Entonces, como vemos ahí, tenemos un pentágono y el pentágono está rotando, pero la medida de sus ángulos no cambia, la de sus lados tampoco cambia y su forma tampoco cambia. Lo único que cambia es la posición. Entonces, la rotación de una figura siempre la vamos a medir en grados. Ahora tenemos este cuadrado y lo podemos girar 90 grados y lo podemos volver a girar 90 grados. Cuando la figura rota 180 grados, entonces va a quedar de cabeza, como lo vemos en la pantalla. Ahora tenemos un hexágono y la vamos a girar nuevamente 180 grados y nuevamente nos va a quedar de cabeza. Y ahora tenemos un cuadrado donde por dentro tiene un triángulo y le damos 180 grados, el giro 180 grados y nuevamente el triángulo, como lo notamos, va a quedar de cabeza. Y cuando giramos una figura a 360 grados, entonces vuelve a quedar en la posición original, como lo vamos a ver en este ejemplo. Ahora tenemos la siguiente figura, que es una flecha y vamos a ver cuando gira los 360 grados, ¿listo? Y nos damos cuenta que vuelve a quedar en su posición original. Y tenemos por último este triángulo que nos vamos a guiar por la puntica verde y cuando gira en sus 360 grados vuelve a quedar como inicialmente estaba dando el giro de 360 grados. Listo, como la rotación se puede medir en grados, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo del cuadrado con un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos el cuadrado y vamos a formar desde un lado un ángulo de 90 grados como lo estamos viendo en el video. Entonces, cuando ya tenemos el ángulo de 90 grados, lo que voy a hacer es rotar ese cuadrado hacia el otro lado del ángulo y ahí ya me queda con una rotación de 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo que es un triángulo y lo vamos a girar 135 grados. Para esto tenemos que usar nuestro transportador e ir tomando las medidas para hacer esta rotación. Ahora tenemos el triángulo como nos damos cuenta en la pantalla y debemos tener el triángulo y el punto de rotación. Desde el punto de rotación voy a medir el lado hasta uno de los lados del triángulo y de ahí voy a tomar 135 grados para poder hacer la rotación. Entonces vamos a verlo. Entonces, como nos damos cuenta, por último lo que hacemos es trasladar la figura hasta el lado del ángulo, hasta el otro lado del ángulo y ahí ya nos queda nuestra posición final. Por último, vamos a poner como título traslación. Entonces, la traslación es un movimiento en el cual la figura cambia de lugar, pero conserva siempre la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Y vamos a ver a continuación el ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo de traslación. Entonces, solamente nos quiere decir que la figura cambia de lugar. Entonces, vamos a ver el siguiente cuadrado. La siguiente línea de color rojo se va a llamar directriz. La directriz nos va a indicar hacia dónde y en qué medida se va a trasladar la figura. Entonces, por lo tanto, el cuadrado se va a mover hacia donde la directriz lo indica. Y listo. Ahora tenemos un trapecio y la directriz nos va a indicar hacia dónde se va a desplazar la figura. Y como lo vemos en la pantalla, así se tiene el resultado. Y nuestro último ejemplo de traslación, entonces tenemos un pentágono con vértices A, B, C, D y E. Entonces la directriz nos va a indicar hacia dónde se debe desplazar. Lo último que tenemos que hacer cuando ya
Lo hemos desplazado, entonces vamos a nombrar los vértices de la nueva figura como A', B', C', D' y E'. Y ese sería el ejemplo para nuestro primer tema, que es la traslación. Listo, chicos, entonces esta fue nuestra clase. Lo que debemos hacer ahora es copiar cada uno de los conceptos y ustedes eligen el ejemplo que quieran para que me envíen la evidencia. Entonces no va a haber tarea, pero tienen que copiar lo que hicimos en el video. Un abrazo, chicos, y gracias por su atención.